Si la candidatura de tu servidor prosperaba por el lado de Morena, podíamos de manera natural aglutinar a los otros partidos políticos y construir una candidatura unitaria de la oposición. Cuando viene la imposición, esto generó una disrupción. Pues yo estuve sometido a dos fuegos. Pues parecía que había que perseguir más al rebelde con causa que al propio PRI, donde el PRI pudo hacer sus viejas mañas, los fraudes a la antigua, se sintió con manos libres para hacer y deshacer de manera ilegal. Porque mi estado tiene hoy una situación económica, social y política muy grave. También tenemos muchos problemas asociados a un mal gobierno, a la corrupción, a la falta de justicia, el acaparamiento del agua. Frente a todo este problema no hay una oposición. Yo decidí encabezar esa voz opositora. Nadie es dueño de la verdad absoluta. O sea, creo que la narrativa del gobierno estatal de Coahuila siempre ha sido repelemos intromisión. Y creo que sí ha habido ciertamente intromisiones. Es un estado bajo un control, más bien. Okay. Y este control genera que no haya el número de homicidios que hay en otros lados, es cierto, pero hay otros delitos. Yo veo la seguridad en una perspectiva amplia. No solamente es seguro un estado que no tiene niveles altos de homicidios. El que tú tengas miles de jóvenes envenenados por la droga son muertos en vida. No necesariamente un estado con bajos índices de homicidios es un estado 100% seguro. Amigos de Código Magenta, hoy está aquí con nosotros Ricardo Mejía. Ricardo, pues eres un personaje que de una u otra manera ha cambiado un poco el tablero político. Fuiste candidato a la gubernatura de Coahuila por el Partido del Trabajo. Y además ahora pues estás buscando una nueva faceta política y es un poco de lo que vamos a hablar. Bienvenido a Código Magenta. Muchas gracias a ustedes. Un gusto estar aquí en este espacio tan importante. Antes de empezar por el futuro y por lo que viene para Ricardo Mejía Verdeja, pues explícanos un poco cuál fue tu visión de lo que pasó en la elección de Coahuila, porque muchos te asumíamos como el candidato natural de Morena y de repente hay ahí un desvío del camino, te conviertes en el candidato del PT, pero terminas dando un resultado que creo que es importante en Coahuila como quiera. Gracias. Pues efectivamente nosotros iniciamos un proceso de acercamiento a los distintos sectores sociales de Coahuila, tanto la gente de la Cuarta Transformación, de Morena, del PT y de otro tipo de agrupamientos o partidos, y empezamos a cosechar una serie de simpatías, sobre todo porque pues, en Coahuila no ha habido oposición en los últimos años, y lo que se vivía y se sigue viviendo pues, es el monopolio de un grupo político muy corrupto que ha endeudado y saqueado brutalmente al Estado. Entonces todo caminaba muy bien, sin embargo, como ya lo he dicho en varias ocasiones, en mi opinión hubo una imposición. Que fue a favor de Armando Guadiana en este caso. Así es, y en ese momento tomamos la decisión de seguir en la lucha con miles de coahuilenses que estamos hartos de la situación que ha imperado e impera en nuestro estado, y tomé la decisión de aceptar el reto de competir a la gubernatura con el Partido del Trabajo como un candidato ciudadano cobijado por el Partido del Trabajo y como parte de un gran movimiento coahuilense. Que de hecho la narrativa de la elección de Coahuila fue que el PRI arrasó, esa fue la narrativa que se impuso. Pero quienes hicimos las matemáticas vemos que realmente estaba el Estado dividido prácticamente en un 50%. 50% la gente que estaba con el PRI y el PAN, pero 50% también quienes apoyaban a movimientos vinculados a la Cuarta Transformación, donde tú te ubicas en esa parte. Ahí, ¿cuál fue tu diagnóstico de qué sucedió? Y la pregunta sería si se pudo haber hecho más por intentar ser competitivos en un bloque unido de la 4T. Mira, la verdad es que las cosas estaban ya muy construidas para que si la candidatura de tu servidor prosperaba por el lado de Morena, podíamos de manera natural aglutinar a los otros partidos políticos y construir una candidatura unitaria de la oposición. Sin embargo, cuando viene la imposición, esto generó una disrupción. Y entonces diferentes fuerzas tomamos la decisión de participar. Sin embargo, en mi caso particular, pues yo estuve sometido a dos fuegos, porque
parecía que había que ir contra el rebelde con causa. Desde el oficialismo, digámoslo. Desde un sector, digamos, que no estuvo de acuerdo con mi decisión política personal. Y entonces, pues parecía que había que perseguir más al rebelde con causa que al propio PRI. Entonces sufrí una andanada a dos fuegos que estuvimos aguantando con miles de coahuilenses valientes. Y sin embargo, no obstante todo lo que pasó donde el PRI pudo hacer sus viejas mañas, los fraudes a la antigua, métodos más sofisticados de adulteración de la voluntad popular, pudo aprovechar primero esta situación política que se presentó en nuestro bloque, pero también se sintió con manos libres para hacer y deshacer de manera ilegal y arbitraria. Pues de la campaña yo creo que se recuerdan dos episodios muy importantes. Uno, un fuerte antagonismo con el actual dirigente de Morena, que es Mario Delgado, y otro también una intervención del presidente en la mañana en la que hace referencia a tu persona. Sí, bueno, el dirigente actual todavía de Morena, pues él tiene su manera muy particular de hacer política. En lugar de la conciliación es el ataque, y bueno, pues nosotros nos defendimos frente a esta situación. Él, como muchos en la capital del país, pues no conocían ni conocen lo que realmente está pasando en el Estado, y desde el centralismo es muy fácil lanzar denuestos, anatemas, descalificativos, sin conocer realmente qué es lo que está pasando en el territorio. Eso por un lado, y por otro lado, pues también de algún modo, pues en mi opinión, fuimos tratados injustamente, porque nosotros siempre cumplimos nuestras tareas que cumplimos como servidor público. ¿Fuiste el subsecretario de Seguridad Federal? Claro, y como mexicano. Pero bueno, pues al parecer, en un México que aspira a la democracia, el que hubiera una voz crítica y disidente, pues fue mal visto por ciertos sectores y enfrentamos toda esta investigación. Creo que la pregunta que muchos se hacen es, ¿Ricardo Mejía sigue siendo parte de la 4T? Mira, la 4T es un movimiento, no es un lugar como un club que dices, tienes derecho de admisión y tienes membresía. Es finalmente un movimiento, digamos, progresista, histórico, que no necesitas permiso. Es como si decir, oye, para ser revolucionario, Pancho Villa te extendía un certificado, o Álvaro Obregón, o Venustiano Carranza. No, era un movimiento donde conjugaron muchas fuerzas, desde clases medias, había hacendados, pero también había campesinos, había gente que quería justicia. Pues esto de la Cuarta Transformación es lo mismo. Habemos gente de diferentes orígenes, perspectivas, algunos que no coincidimos en todo, pero finalmente decidimos seguir en esta ruta. Yo no creo en los movimientos 100% homogéneos. Los movimientos tienen tendencias, tienen corrientes, tienen posturas, y yo represento, digamos, un ala de rebeldía creativa frente a muchas cosas que están pasando, pero estoy dentro de este movimiento. A ver, esto que estás comentando es muy relevante porque durante los primeros 5 años de gobierno del presidente López Obrador, y por supuesto este año que viene también así lo va a hacer, pues la figura de la 4T se ha convertido en un sinónimo de lo que quiera que sea el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero va a haber un futuro para esta coalición política posterior al presidente López Obrador. Y en ese sentido, ¿cuál es tu visión de qué es lo que va a pasar con esta coalición política una vez que López Obrador deje el poder? Mira, yo creo que lo más importante es que esto pueda tener una continuidad y pueda haber cambios en cosas que se deban hacer. Claro, la vida misma son cambios, no te puedes quedar estático. Tienes que seguir en lo bueno y corregir algunas cosas que es necesario. Pero me parece que tiene que haber una revisión y tiene que haber una dosis de autocrítica. Si tú crees que todo está perfecto y no haces ningún ajuste, pues el problema no es, el presidente va a concluir su gestión y en mi opinión ha hecho un muy buen trabajo, pero el tema es si le vas a dar continuidad o no. Y si no hay un afán de unidad, de conciliación, de revisar bien algunos temas,
pues a lo mejor no va a tener la permanencia que pues de hecho, esa es quisieran. una discusión que ahora está sobre la mesa, porque quienes militan en la 4T, ya sea formal o informalmente, pues dicen, a ver, yo creo que este candidato o precandidato representa mejor la continuidad de lo que ha sido el movimiento del presidente López Obrador, o el movimiento iniciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde el punto de vista de Ricardo Mejía, quien todavía te asumes como parte de este movimiento plural, que así lo describes tú. Así, plural, totalmente. ¿Quién es el liderazgo que a lo mejor representaría esta continuidad? No, yo creo que todos los que están ahorita figurando en mayor o menor dosis tienen una línea de continuidad. Pero más allá de las personas, lo importante es las causas. Y también respetar mucho la idiosincrasia y las características de cada región. Tú no puedes tener un rasero común para todo el país. Aquí en el norte pues tenemos nuestra propia visión de muchas cosas y tenemos nuestra manera de ver ciertos problemas. Entonces, en mi opinión, se tiene que respetar la diversidad regional del país y debemos darle énfasis a las agendas locales. Creo que eso es muy importante. Está bien tener temas nacionales, el combate a la corrupción, programas de carácter social, la defensa de la soberanía, pero en lo local, ¿qué es la agenda? Bueno, yo reivindico una agenda local. En ese sentido, creo que es importante entonces hablar de Coahuila, porque tú tenías un puesto federal, que eras subsecretario de Seguridad Ciudadana. Después intenta ser el candidato de Morena, pero cuando se da el nombramiento de Armando Guadiana, muchos dijimos, pues bueno, probablemente Ricardo Mejía va a regresar al gabinete federal y tu opción fue pues, seguir en la disputa política de Coahuila específicamente. ¿Por qué tomar la decisión de ir por Coahuila? Porque mi estado tiene hoy una situación económica, social y política muy grave. Más allá de que hay corredores industriales importantes como Ramos Arizpe, Saltillo, que el estado tiene muchas fortalezas estructurales, también tenemos muchos problemas asociados a un mal gobierno, a la corrupción, a la falta de justicia, el acaparamiento del agua, que aquí tú ya lo vivieron, aquí en Monterrey, el problema que puede generar una crisis del agua. Entonces, frente a todo este problema, frente a la falta de una oposición real. ¿Pero no dirías que el electorado ratificó el proyecto priista en esta elección? Ahorita lo comentamos, si gustas, nada más termino la idea. El punto aquí es que frente a todo esto no hay una oposición. En Coahuila. En Coahuila. Y entonces yo decidí encabezar esa voz opositora. En esta primera vez, por algunas circunstancias, no pudo cuajar, pero esto va a seguir. Okay. Ahora, tú dices, oye, pero no ratificó la gente. Pues la verdad es que por eso impugné la elección. Okay. Porque hubo una compra de votos descarada. Porque a los servidores públicos del Estado, del Poder Judicial, de todas las corporaciones, de todas las instancias públicas, los obligaron a votar por el PRI. Tenían que tener la foto del voto con el gafete de la persona, con la huella digital, con toda la familia, subiéndola en tiempo real a plataformas. Lo que tú estás hablando es una operación de Estado. Una operación de Estado. Digo, es gravísimo lo que mencionas y es la primera vez que yo escucho decírtelo, a lo mejor porque no he estado tan pegado, pero ¿en qué instancia va esta denuncia de la operación de Estado? Pues el Tribunal Electoral Local pues confirmó porque pues, está de algún modo vinculado al gobierno priista. Ahorita presentamos un juicio de revisión constitucional, ya está en la sala superior del tribunal y vamos a dar la batalla con nuestros argumentos. Habrá quien diga, oye, pero hubo mucha diferencia. Sí, pero aquí el tema es la calidad de la democracia. O sea, si tú no tienes mínimos para una elección libre, por ejemplo, el hecho de que las despensas del gobierno del Estado se estuvieran repartiendo casi hasta el mero día de la elección, pues no hay condiciones, sobre todo donde hay todavía sectores de bajos recursos económicos que demandan lo indispensable. Entonces, con eso puedes tú orientar el voto. Cuando hay esta aplicación que te comento, cuando la Policía Estatal se dedicó a perseguir a los representantes de los partidos de oposición, cuando los medios estuvieron totalmente volcados al gobierno del Estado y a su candidato. Entonces, todo esto lo tenemos que denunciar y pedir que se anule la elección.
Si el tribunal no nos concediera esa decisión, al menos tenemos que dejarlo documentado, porque nosotros vamos a seguir. Y Ricardo Mejía tiene documentado todo esto que comenta. Aportamos pruebas. Hay algunas que definitivamente, si el tribunal quiere hacer un análisis exhaustivo, puede dictar medidas para mejor proveer y allegarse de mayores elementos. Pero me parece que por cosas menos graves se han anulado elecciones estatales, en Colima y en otros estados del país. Entonces vamos a ver qué resuelve el tribunal, pero desde ahora te digo, nosotros vamos a seguir en la lucha. ¿Has explorado la vía de hacer una denuncia vía federal a través de la Fiscalía Electoral a nivel federal? Se presentaron algunas quejas ante los órganos electorales y también algunas denuncias. Eso sigue una cuerda separada, eso va a tener que seguir investigándose. Pero aquí lo importante ahorita es la validez de la elección, que es lo que estamos cuestionando. Suponiendo sin conceder que el tribunal confirmara la elección, lo que nosotros vamos a ir trabajando desde ahora es llamar a los 3 años a la revocación de mandato. Ok, esa es la principal, digamos, bandera de opositora en este momento del PT y de Ricardo Mejía en Coahuila es, si no se ha validado ese tema por el Tribunal Electoral, pues tiene que haber una revocación de mandato. Así es. Ya hoy, a nivel del presidente, que el mecanismo se estrenó el año pasado. O sea, el gobernador Manuel Jiménez todavía no se sienta, pero ya estás llamando a una revocación de mandato. Porque no va a cumplir. Mira, tienen al Estado quebrado. Apenas pasó la elección y modificaron el decreto de la deuda para que se extienda hasta el 2048. O sea, patearon el balón 24 años más. Imagínate. O sea, bueno, 25, hablando de que estamos en el 2023. O sea, todavía no se sienta y ya el PRI operó para la deuda extenderla al 2048. Ya aumentaron el impuesto sobre nóminas. Ya aumentaron las tarifas del transporte. Los servicios de salud, de educación están colapsados. La serie de intereses económicos y políticos que carga en sus espaldas es brutal. ¿A quién te refieres? Pues a Manolo Jiménez. No, ya lo sé, pero ¿a qué intereses políticos y pues económicos? Pues de los Moreira, de Riquelme, de los que financiaron la campaña, de todos los grupos de poder que han saqueado al Estado. Entonces, frente a todas estas demandas, incluso desde el PAN también, que por cierto el PAN se fue... Que fueron en alianza. Sí, y el PAN se fue al 4º lugar ahora. Nosotros ya superamos al PAN. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que frente a todo esto, la situación económica, financiera, presupuestal, los rezagos que hay, evidentemente no va a cumplir. A ver, históricamente en Coahuila el PAN ha sido el principal grupo de oposición. Ahora dices el PT y Morena pues están por encima del PAN. Entonces, la nueva oposición de Coahuila, según lo que tú estás exponiendo, pues serán movimientos alineados a la 4T. ¿Tú ves alguna posibilidad de poder concitar estos movimientos y terminar esa fragmentación que hubo en la elección? Sí, mira, yo ahí haría una distinción. Primero, el PAN, como tú bien lo señalas, dejó de ser oposición. O sea, el PAN de prácticamente ganar la elección en 2017 con Guillermo Anaya se convirtió en el perrito faldero del PRI. Uh-huh. Y pasó de cientos de miles de votos, 80,000 votos. Nosotros sacamos 180,000 votos. Superamos por 100,000 votos al PAN. Duplicamos la votación y todavía más del PAN. Y por otro lado, nuestra agenda son temas locales. Atrás de mí y de esta candidatura no estuvieron gobiernos estatales, no estuvieron gobiernos federales. Fue el pueblo con tu servidor. Y entonces nosotros somos hoy por hoy la verdadera oposición. Hoy somos los únicos que alzamos la voz frente a este tipo de problemas que te señalo. Somos los únicos que impugnamos la elección, que estamos ya planteando lo de la revocación de mandato. Entonces nosotros vamos a encabezar esta lucha. Evidentemente, como tú comentas, lo ideal sería que hubiera un movimiento unitario de las fuerzas progresistas. Así es. Nosotros vamos a procurar que así sea, pero no nos vamos a quedar cruzados de brazos esperando que eso pase. Nosotros ya nos echamos a andar. A ver, Ricardo, hay un tema fundamental que le afecta no solo a Coahuila, sino a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas,
que son estos incidentes de violencia de alto impacto en la frontera y específicamente en el área donde está la aduana de Colombia, donde el gobierno de Nuevo León ha invertido muchísimo dinero para establecer un nuevo cruce de bienes y servicios. Y ahí la pregunta es, ¿qué está pasando? Porque, a ver, tú fuiste secretario de Seguridad. Subsecretario de Seguridad, pero también conoces bien lo que sucede en Coahuila e incluso durante la campaña hiciste pues, unas acusaciones muy fuertes en contra de la Policía Estatal de Coahuila, acusaciones públicas. ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que está pasando en esta frontera? Mira, las fronteras pues, se convierten de manera natural en espacios de disputa criminal, porque ahí se da el trasiego de personas, el trasiego de mercancías ilícitas, armas, drogas, y en ese sentido pues, se convierten en escenarios de disputa entre organizaciones. Acá pues está todo el tema de la frontera de Tamaulipas, está Colombia, que es muy importante, y está la frontera de Coahuila. Entonces, aquí el tema es que hay grupos que se pueden confrontar precisamente por querer expandirse. En el caso de Coahuila, ya lo vimos cuando el grupo del Cártel del Noreste ha querido ingresar a Coahuila vía Hidalgo, Guerrero, Villa Unión. Todavía hace algunos días pasó un evento de esta naturaleza, pero también, así como hay grupos que quieren ingresar a la parte de Nuevo León, incluso hasta Tamaulipas, y luego irse a Coahuila, también hay en sentido contrario. Ok. Y, a ver, esa expansión de ambos lados es lo que genera estas disputas. Esa parte es fundamental. De hecho, el exsecretario de Seguridad Pública de aquí en Nuevo León, Aldo Fassi, que es una persona que conoce ampliamente este tema, le puso una etiqueta que le decía el nearshoring criminal, que por cierto lo tomó de otra experta en seguridad, que es Mónica Guerrero. Este nearshoring criminal, el gobernador Samuel García tiene una versión que yo diría que contrasta con lo que dice la gente que maneja la seguridad en Coahuila, porque el gobernador Samuel García acusa que la gente de Coahuila se está metiendo en Nuevo León. Y la gente de Coahuila dice, no, nosotros tenemos blindada la frontera y Coahuila es un estado blindado. ¿Qué opinas de esto? Yo creo que nadie es dueño de la verdad absoluta. O sea, creo que la narrativa del gobierno estatal de Coahuila siempre ha sido repelemos intromisiones. Y creo que sí ha habido ciertamente intromisiones. Pero también... ¿Pero compartes la idea de que Coahuila es un estado blindado? Es un estado bajo un control, más bien. Okay. Es diferente. Ahora, que este control genera que no haya el número de homicidios que hay en otros lados, es cierto. Pero hay otros delitos. ¿Cómo cuáles? El consumo de cristal y el trasiego de cristal se ha incrementado exponencialmente. El delito de robo a casa-habitación ha crecido. Y también, producto de la descomposición social de la droga y de otro tipo de situaciones, se ha incrementado el pandillerismo violento y se han incrementado los delitos contra las mujeres. Entonces, yo veo la seguridad en una perspectiva amplia. No solamente es seguro un estado que no tiene niveles altos de homicidios. Hay delitos que te afectan incluso igual o más en la convivencia social. El que tú tengas miles de jóvenes envenenados por la droga son muertos en vida, muchos de ellos. Son muertes lentas, pero finalmente son muertes. O es deterioro de salud y problemática social asociada. Entonces, no necesariamente un estado con bajos índices de homicidios es un estado 100% seguro, que fue lo que yo comenté durante la campaña electoral. Teníamos que llevar la seguridad de Coahuila a otro nivel, es decir, a la microseguridad, que es donde no hemos logrado generarlo. Que de hecho la campaña de tu rival en la contienda, Manolo Jiménez, pues el eje fue precisamente la seguridad. Porque han vendido a Coahuilandia, ¿no? Que todo está bien, que aquí no pasa nada. Pues sí, pero hay miles de jóvenes envenenados. Los delitos crecen. Y tú vas a colonias en Saltillo y Torreón y te dicen, oye, se nos meten a la casa, aquí persiguieron a tal gente. O sea, sí hay ese tipo de inseguridad. Y a lo que iba con esto es que ellos utilizaron un argumento que ellos vendían como no permitan que Coahuila se convierta en Tamaulipas y en Zacatecas, que son dos estados
que han estado acosados por la violencia. Y yo les decía, ¿cuál era tu respuesta? No, pues Guanajuato es el estado más inseguro del país. Y Guanajuato es del PAN. El estado que tiene mayor índice de homicidios es Guanajuato. Y ahí que vemos, pues una disputa entre grupos por el cristal. Era el huachicol y ahora es el cristal. ¿Qué pasa ahí? No hay una hegemonía criminal. Por eso es la disputa y las muertes. Pero es el cristal. Y Coahuila estamos invadiendo, o más bien están permitiendo que invadan a Coahuila de cristal. Entonces eso es una bomba de tiempo, tarde o temprano. Eso, a ver, ese tema yo creo que es gravísimo y es toral lo que tenemos que hablarte. ¿Cuál es el riesgo de que Coahuila tarde o temprano se vuelva? Hay que cuidarlo, no quiero ser ave de mal agüero y hay que permitir que siga la seguridad. Pero el que tú tengas tanta droga en los jóvenes y tanto adicto es finalmente una invitación a los grupos delictivos a que le echen ojo. A ver, el crimen organizado es como un negocio, pues, finalmente. Es un negocio criminal, son mercados ilícitos, están fuera de la ley. Pero ellos lo que tratan es de vender producto o de controlar rutas. Y si ellos ven que hay un estado donde hay tanto adicto, pues van a querer ingresar a ese estado para vender la droga, para disputarle a otro grupo criminal. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Hay que blindar, pero hay que combatir también el trasiego de droga, el narcomenudeo. Hay que tener un programa fuerte de prevención del delito, de combate a las adicciones, de integración social. Y eso es precisamente lo que hay que hacer en Coahuila. No nada más cobijarte en la narrativa que todo es perfecto, porque hay otro tipo de situaciones. Y algo más, que ahorita no lo dije, pero lo digo ahora, el abuso policial. Ok. O sea, también ¿Qué has visto tú en ese sentido? No, ha habido muchos abusos. Hay muertos producto de las violaciones de derechos humanos por parte de policías estatales. Entonces, todo eso se tendrá que ver, todo eso será parte de nuestra agenda. Y nosotros, ¿qué queremos? Que Coahuila sea seguro, pero que Coahuila también no haya corrupción, que no haya regiones completas olvidadas, como lo que hoy pasa en Altos Hornos. A ver, ¿qué pasa? En Altos Hornos, ¿cuál es tu perspectiva de lo que está sucediendo y por qué no se ha llegado a una resolución? Porque permitieron que un sujeto, que es Alonso Ancira, utilizara de manera totalmente irresponsable una empresa que era muy importante para la región. Si bien en el papel es una empresa privada, es una empresa de interés público, es una empresa que socialmente pesa mucho en la región. Entonces permitieron que esta persona hiciera y deshiciera. Pero ¿quién sí podía frenarlo? Porque hablas de permitir. ¿O quién tuvo que haber tomado una acción significativa en ese sentido? Yo creo que se pudo haber apretado más el tema penal contra Ancira y creo que se le pudo haber obligado a que él vendiera su participación. Que de hecho fue parte de un acuerdo inicial que jamás se cumplió. Bueno, que ahí le tomó el pelo aquí al grupo a Firme, porque ellos invirtieron y este cuate, pues como lo hace siempre, se salió con una maniobra. Y entonces hubo una inyección de recursos, siguió la empresa, pero en el momento que no se concreta la transferencia, se para. Y luego Ancira quiere sorprender a otro grupo económico y ellos sí dicen no. Y entonces ahorita él sigue todavía con el control de la empresa, pero ha parado los pagos a proveedores, a los trabajadores, llevado la empresa a una virtual quiebra. Entonces, ¿qué se requiere? Sacar a Alonso Ancira y tratar de buscar que nuevos accionistas puedan rescatar todavía la empresa. ¿Ves una salida para Altos Hornos? Puede haber todavía una salida, cada vez mientras pase más tiempo es más complicado, pero finalmente el acero siempre se va a demandar. Hay demanda del acero y hay trabajadores muy calificados, hay una industria de proveeduría fuerte. Yo creo que se debería hacer un esfuerzo por... A ver, creo que ya en esta media hora que llevamos de entrevista, pues ya pusimos los puntos sobre las sillas de lo que va a ser el ir y venir segunda charla, de la oposición o de lo que va a ser la oposición de Coahuila, encarnada a lo mejor por Ricardo Mejía, vis a vis el gobierno de Manolo Jiménez. A ver, ya estás dando, primer punto, impugnación de la elección. Segundo punto, revocación de mandato.
Tercer punto, seguridad y un control civil a la actuación de la policía estatal, que es de lo que estás hablando. Cuarto punto, el futuro de Altos Hornos de México y el papel de Alonso Ancira y de las en ese diferentes sentido. Regiones económicas. ¿Algo más que agregar, Ricardo? El combate a la corrupción, el apoyo al campo y algo central, el tema del agua. Tenemos problemas muy fuertes con el tema del agua. El acaparamiento en pocas manos, no hay una política de cuidado de los mantos acuíferos, hay ya problemas de suministro de agua fuerte. Ese es un tema estructural fuerte que nosotros vamos a poner. ¿El PT va a tener representación en el Congreso local de Coahuila? Hasta ahorita un diputado, esperamos llegar a 2, pero vamos a tener una representación social. Pero se puede hacer oposición sin tener esa bancada significativa en el Poder Legislativo, que es el órgano de control por excelencia del Poder Ejecutivo. Es complicado hasta cierto punto, pero nosotros vamos a estar movilizando a la sociedad, vamos a alzar la voz, vamos a estarnos organizando cada vez mejor. Vienen elecciones de ayuntamientos el año que entra, además de las elecciones federales, y creemos que de esa manera vamos a poder ir generando un contrapoder. ¿Cómo es tu relación poder corrupto con los diputados de Morena o con quienes van a ser los diputados de Morena? Con algunos hay buena relación, con otros hay una relación más distante. Pero bueno, aquí no es un asunto de relaciones públicas. Aquí los temas son de interés público. Y vamos a ver quién está a la altura del reto que hoy tiene Coahuila. Si se van a plegar a todo lo que haga el PRI y el gobierno o si realmente van a constituirse en una voz de oposición. Pues Ricardo Mejía, sin duda aquí ya pusimos los temas sobre la mesa de lo que va a ser la oposición de Coahuila en los próximos meses y años. Pues te agradezco muchas gracias a Código Magenta, a ti, y un saludo a todos los que nos están viendo. Muchas gracias. Muchas gracias.